Ganaba $40,000 al mes vendiendo drogas. Tenía dinero, poder, mujeres, todo lo que el mundo decía que era la felicidad, pero por dentro estaba destruido. Intenté acabar con todo 3 veces, hasta que un día él. Todavía recuerdo esos días como si fuera ayer. La oscuridad que vivía dentro de mí, ese vacío que nada podía llenar. Nací en una familia de inmigrantes chinos en un barrio difícil de Los Ángeles. Mis padres trajeron consigo sus tradiciones, su cultura y también su religión. Mi madre era budista taoísta, muy devota. Mi padre, bueno, él simplemente seguía las costumbres por seguirlas, pero en su corazón no creía en nada. Desde pequeño conocí el nombre de Jesús, pero no de la manera que ustedes podrían pensar. Lo escuché primero de mis vecinos hispanos que eran católicos. Ellos hablaban de Jesucristo con tanto respeto y devoción. Yo entendía que había muerto por nuestros pecados, que en Navidad celebrábamos su nacimiento y en Pascua su resurrección. Pero eso era todo, no significaba más para mí en aquel entonces. A medida que fui creciendo, me alejé aún más de cualquier religión. Los cristianos y católicos que conocía eran muy insistentes, me presionaban, me decían que tenía que arrepentirme, que iría al infierno si seguía haciendo las cosas que hacía. Todo eso me dejó un mal sabor de boca. Sentía resentimiento hacia el cristianismo. Para ser sincero, tampoco practicaba mucho las tradiciones budistas. Iba al templo con mi madre de vez en cuando, rezábamos y hacíamos los cantos, pero siempre sentía un vacío en mi corazón que nada podía llenar. El budismo enseña a hacer el bien, creo que todas las religiones lo hacen. Pero el budismo tenía algo peculiar, el karma. Lo que haces en el mundo, regresa a ti. Karma bueno, karma malo. Intentaba portarme bien, pero me encontraba siendo un rebelde sin causa. Crecí en los barrios del este de Los Ángeles, rodeado de influencias negativas. Mi padre era alcohólico, mi madre se sometía a él, incluso le permitía beber. Él nos golpeaba, a mí y a mi hermano mayor. Todo eso fue acumulando rabia en mi corazón. No entendía por qué mi madre era budista, pero mi padre hacía todo ese mal y parecía que las cosas siempre salían a su manera. Sentía que mi hogar era una dictadura. Si mi padre estaba equivocado o tenía razón, siempre tenía la razón. Nunca decía lo siento y nunca decía te quiero. Esto es muy típico en muchos hogares chinos y coreanos. Sentía un vacío, un abismo dentro de mí, así que me refugié en las calles. Siempre sentí que había cosas que estaba haciendo que no debería hacer, pero al mismo tiempo no podía detenerme. Si iba a casa, tendría que soportar golpes o lidiar con la ira de mi padre borracho. Si salía a las calles, tendría que enfrentarme a las burlas, a las pandillas, a que me robaran. Sentía que tenía que elegir el menor de 2 males. Eso me moldeó como persona. Me hizo darme cuenta de que no iba a vivir mucho tiempo, así que decidí hacer todo lo que quisiera durante el tiempo que estuviera aquí. Iba a vivir como yo quisiera, y eso fue exactamente lo que hice. Me uní a una pandilla. Terminé en la cárcel para menores, lo que en California llaman California Youth Authority o CYA. Es diferente del reformatorio, es una prisión para niños. Cuando salí, me metí en más problemas y acabé en la prisión de verdad, en las grandes ligas. Así viví mi vida antes del cristianismo, antes incluso de conocer a Dios o de tener una relación con Él. No éramos la típica familia china que la mayoría ve en los medios, esos doctores y abogados. Crecí en viviendas sociales, con cupones de alimentos, con EBT. De ahí surgió mucho trauma y, como ya dije, vivía en un hogar muy abusivo. Eso me permitió refugiarme en las calles, me hizo sentir que nunca tuve un sentido de dirección o incluso un sentido de familia. Mi padre estaba presente, pero no emocionalmente. Ni siquiera estaba presente económicamente. Éramos realmente pobres y vivíamos en un área marcada por la pobreza. En un lugar así, uno mira hacia arriba y ve a los miembros de las pandillas, a las personas que tienen dinero, que conducen autos lujosos. En esa época eran como los días de Rápido y Furioso. Con esos coches modificados, tenían mujeres, ropa cara, autos, dinero y respeto. Y el respeto venía de la violencia. Desde muy joven sentí que ya estaba preparado para ser violento debido a mi situación familiar. Cuando llegué a las calles, caí en ese mundo muy fácilmente. Me ofrecía para hacer muchas cosas, ya fuera robar a alguien, disparar a alguien, pelear con alguien, apuñalar a alguien. Me ofrecía hacer eso porque quería descargar mi rabia y mi ira en las personas. Esto ocurría incluso a una edad muy temprana, desde los 12 años. Me uní a la pandilla a los 12 años. Peleaba con gente un poco mayor que yo, peleaba con gente de mi edad. Vivía ese tipo de vida. La gente que no entiende la vida en las pandillas puede juzgar por las apariencias, pero lo que no entienden es que todos estamos interconectados a través de algún tipo de lucha. Y todos tenemos que liberarla a nuestra manera. Algunas personas la utilizan para algo positivo, pueden liberarla haciendo ejercicio, pueden liberarla estudiando, pero la forma en que yo la liberaba era a través de la violencia. Desafortunadamente, es algo de lo que siempre me arrepentiré, pero en ese momento sentía que
Era la única manera en que podía liberar todo ese trauma, ira y rabia acumulada en mi corazón. Mi madre estaba atrapada en medio de todo esto. Durante mucho tiempo la resentí porque sentía que lo correcto era que ella pusiera un límite. Yo era su hijo, pero en la cultura asiática, especialmente en la cultura china, lo que dice el hombre se cumple. Mi madre estaba dividida, tenía que elegir entre su esposo, a quien debía someterse, y sus hijos, a quienes amaba. Era muy tradicional. Mi madre había visto a su propia madre hacer lo mismo, había visto a la madre de su madre hacer lo mismo. Por supuesto, eso era normal para ellas. Es lo que mucha gente no entiende sobre ser chino, ser asiático. Lidiamos con mucho de eso y se nos dice que no lo compartamos, que no digamos nada, porque si expones tus asuntos personales, está muy mal visto. Si tu hijo es gay, si tu hijo es, no se supone que hables de esas cosas. Si estás pasando por dificultades económicas, no se supone que pidas ayuda a nadie. También venimos de un régimen comunista en China. Todavía hoy es comunismo. No confiamos en la policía, no confiamos en nadie. Hay mucha desconfianza entretejida en nuestra cultura. Incluso cuando venía la policía, no confiábamos en ellos. Por eso, hasta el día de hoy, muchos chinos son robados y no dicen nada, no hacen una denuncia. Simplemente lo aceptan y siguen adelante. Esa es realmente parte de nuestra cultura. Qué difícil es mirar hacia atrás y ver todo ese dolor. Pero ahora entiendo que Dios estaba ahí, incluso cuando yo no lo sabía. Estaba preparando mi corazón para lo que vendría después, porque a veces necesitamos tocar fondo para poder mirar hacia arriba. Cuando estaba en prisión, pasé por un periodo de vacío total. Me despertaba cada día y sentía una presión en el pecho. Ni siquiera podía respirar profundo. Era como si alguien estuviera pisándome el pecho las 24 horas, todos los días, honestamente. No quería vivir más, sentía que solo estaba existiendo, no viviendo. En ese tiempo tuve un compañero de celda coreano. Era hijo de un pastor, lo que llaman PK en inglés, Pestes Kid. Estaba allí por mucho tiempo, cadena perpetua. Había matado a alguien. También se había desviado hacia las calles. Empezó a leer la Biblia allí dentro y me sugirió, deberías leer la Biblia. Le respondí, no sé leer bien, tengo educación de 8º grado, no soy bueno para estas cosas. Y esa versión King James con todas esas palabras antiguas, no entendía nada. Él me dijo, no importa. Y empezó a leer conmigo. Nos mantuvimos mutuamente responsables y leímos la Biblia de principio a fin 2 veces en prisión. Pero seguía teniendo muchas preguntas que, cuando se las hacía, él no podía responder. Por ejemplo, entendía la idea del arrepentimiento, pero le pregunté, ¿y si estoy a punto de morir y se me olvida arrepentirme de algo? ¿Iré al infierno? Y él me respondió, sí. Si mueres en tu pecado, irás al infierno. Eso me inquietó porque pensaba, ¿y si se me olvida? Hubo muchas idas y venidas así. Teníamos capellanes allí. Gente presbiteriana o apostólica que venían a la iglesia de la prisión y nos evangelizaban, pero incluso ellos no podían responder a mis preguntas. Me sentía condenado con ellos porque todo lo que escuchaba era arrepiéntete o irás al infierno, así que volví a cerrarme al cristianismo. Después intenté con el Islam. Tuve un compañero de celda musulmán cuando me trasladaron a otras prisiones. Con él también leí el Corán de principio a fin, 3 veces, y de nuevo. Había muchas preguntas que no entendía y que él no podía responder, así que dejé el tema de la religión a un lado por un tiempo. Salí de prisión y asumí que me sentía vacío, solo y deprimido porque estaba encerrado. Pero lo más loco fue que cuando salí, me sentía exactamente igual. Pensé, tengo libertad ahora, tengo algo de dinero en los bolsillos. ¿Por qué sigo sintiéndome así? Y nadie podía explicarme eso. En ese momento, y no estoy orgulloso de esto, vendía drogas, ganaba entre 30 y 40 mil dólares al mes, constantemente. Pensaba, esto me hará feliz. Iba a Las Vegas, hacía todo tipo de cosas, creía que el dinero me traería felicidad. Después de todo, era un chico de los proyectos sociales que pensaba que si hacía dinero, sería feliz. Pero durante ese tiempo, llegué a un punto tan oscuro que intenté dejarlo todo atrás 3 veces. Estaba ganando mucho dinero y me sentía miserable. No podía morir porque tenía miedo a la muerte. No sabía dónde iría. Si al infierno o al cielo. Estaba inseguro. Pero tampoco podía vivir porque estaba deprimido, vacío, hueco. No podía morir, no podía vivir. Sentía que eso era verdaderamente la miseria. Solo estaba existiendo, pasando día a día, sintiendo esa presión y tristeza. Fue entonces cuando mi madre me dijo, deberías venir a la iglesia. Encontré una iglesia. Y yo pensé, mamá, estás loca. Has sido budista toda tu vida, budista devota, haciendo cantos, yendo al monasterio, los monjes y todo eso. Y ahora me hablas de este Jesús. De este Dios. No entendía. Ella me dijo, si quieres venir, solo ven a la iglesia. Pero yo la ignoré. Mamá, no, soy budista, soy chino. Nosotros no hacemos eso. No conocía a ninguno de mis amigos asiáticos que fuera cristiano en ese momento, así que lo descarté. Pero entonces ocurrió una serie de eventos.
Lo primero que pasó fue que asesinaron a un amigo mío frente a mí. Se suponía que yo debía morir ese día. Habíamos planeado robar a un traficante de drogas. El plan era que él iría al lado del pasajero y yo al lado del conductor, pero cuando di un paso para ir a la derecha, él se puso delante de mí. Así que, naturalmente, fui a la izquierda. Cuando me dirigí a la izquierda, escuché 3 disparos. Supuse que mi amigo le estaba disparando al traficante, pero en realidad era mi amigo al que le dispararon. El auto aceleró, nos dispararon y vi a mi amigo muriendo allí. Recuerdo los sonidos, los gorgoteos, la tensión de cada músculo, todo sucediendo ante mis ojos. Después de eso, recibí un mensaje, una nota que llamamos cometa, de un amigo mío que estaba en prisión. Básicamente me decía cosas como, gracias por ser un buen amigo, te veré al otro lado, en clave. Pero esencialmente lo que estaba diciendo es que iba a hacerse daño de una manera muy seria, y 3 días después, tristemente, decidió ponerle fin a su historia. Y luego hubo un tiroteo en la autopista, de coche a coche. Este chico era inocente, no era miembro de ninguna pandilla, creo que quería ser contador. Era un buen chico. Trabajaba en Taco Bell en ese momento, solo estaba tratando de pagar su escuela. Terminó saliendo una noche a una fiesta con un amigo mío, le dispararon en la cabeza y a mi otro amigo también. Todo esto fue en un lapso de aproximadamente 1 semana y media. En ese momento, podía sentir la muerte acechando a la vuelta de la esquina. Sentía que iba a morir cualquier día. Y qué lástima sería morir después de hacer 12 años en prisión, morir con ese vacío. Ese abismo, morir con dinero, sí, pero sin felicidad. Durante ese tiempo, el carro de mi madre se descompuso milagrosamente. Ella es traductora y también diácono en la iglesia. Me dijo, tengo mucho en mi yende, necesito que vengas a recogerme. En ese momento, mi hermano ya estaba encerrado en prisión cumpliendo su condena. Yo acababa de salir. Así que pensé, lo mínimo que puedo hacer es llevar a mi madre a la iglesia. Pero mientras conducía con ella, le decía, mamá, no quiero ir a la iglesia, no quiero hablar con el pastor porque sé de qué se trata. Van a evangelizarme, 100%. Ella dijo, no, no es problema. Estaba enviando mensajes de texto y organizando todo. Podía ver que mi madre no tenía segundas intenciones. Era como, solo déjame, necesito servir al Señor. Cuando llegamos, bajé las ventanas del coche y estaba a punto de irme cuando olí estos fideos de frijoles negros. En coreano los llamamos jajangmyeon, son básicamente unos fideos que son mis favoritos. Como un manjar para mí. Pensaba en ellos todo el tiempo cuando estaba en prisión, si tan solo pudiera llegar a casa y comer unos fideos de frijoles negros, eso me animaría. Así que llegamos, los olí y el pastor salió y dijo, hola, gusto en conocerte, gracias por traer a tu madre. Lo siento mucho, me disculpo por lo ocupada que está la iglesia. Tuviste que gastar gasolina y venir hasta aquí. Pensé, este tipo es realmente genial, parece una persona muy tranquila y con los pies en la tierra. Y él dijo, tenemos fideos de frijoles negros. Y yo respondí, sí, puedo olerlos. Él dijo, puedo empaquetarlos y puedes llevarte algunos de camino. También sentí que eso era diferente. Pensé, ni siquiera quiere que entre, ¿qué diablos? No podía simplemente decir, sí, dámelos, me voy. En nuestra cultura, todo se trata de respeto, de hospitalidad. Así que pensé, lo mínimo que puedo hacer es entrar. Mostrar respeto y decir gracias, vaya, qué iglesia tan genial, y luego irme si quiero. Así que dije, no, ¿sabes qué? Entraré. Y mi madre se quedó como, ¿qué? Bueno, está bien. Así que estacionamos el auto, entré y comí. Terminé el plato y él dijo, ¿cómo estuvo la comida? Respondí, oh, estuvo genial. Y él dijo, ¿sabes algo sobre Dios? Honestamente, ¿sabes algo sobre Dios? Y yo dije, sí, pero soy budista. Justo allí puse el pie en el suelo. Soy budista, no creo en Dios, pero aprecio la comida. Y él dijo, no hay problema, pero quiero preguntarte una cosa. ¿Qué piensas que es el pecado? ¿Eres un pecador? Eso me molestó un poco. Sentí que era una pregunta cargada. Pero la forma en que lo preguntó no fue como, ¿eres un pecador? Necesitas arrepentirte. Fue más como si genuinamente quisiera saber lo que yo sabía sobre el pecado. Así que, cuando me preguntó qué sabía sobre el pecado y si era un pecador, dije, sí, soy un pecador. Y el pecado es solo hacer cosas malas, mentir, engañar, robar, asesinar, todas esas cosas son pecado. Lo que me sorprendió fue que él dijo, no es así. Recuerdo vívidamente que dijo esas palabras, no es así. Eso no es, y pensé, ¿qué? Allí me cautivó, entonces ¿qué es el pecado? Y él procedió a mostrarme versículos bíblicos sobre qué era exactamente el pecado. Y allí comenzó una conversación que cambiaría mi vida para siempre. El pastor me mostró Juan capítulo 16, versículo 9, que habla del pecado porque no creen en mí. Así que, según esto, ¿qué es el pecado? No creer en Jesucristo, simplemente así. Él me preguntó, si no crees en Jesús, ¿puedes seguirlo? Respondí, por supuesto que no. Si Jesús dice ve a la derecha y tú dices no, voy a ir a la izquierda, ahí mismo es donde comienza el pecado, ¿verdad?
Una vez que vas a la izquierda, empiezas a hacer todo lo que sientes y comienzas a ponerte en la posición de Dios, y por eso te sentiste vacío. Cuando dijo eso, me sorprendió porque pensaba que era el único que se sentía vacío. Sentía que todos a mi alrededor eran felices y que nadie entendía mi vida de altibajos, feliz cuando estaba feliz, triste cuando estaba triste, deprimido y solo. Sentía que nadie sentía eso excepto yo. Él empezó a explicar eso y habló de muchos versículos. Continúo, ahora que hemos definido con precisión qué es el pecado, que es esencialmente poner tus pensamientos por encima de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice haz esto, tú piensas no. No lo creo. Dios dice que creó el mundo en ciertos días, tú dices no, no lo creo. Y entonces empiezas a imponer tu narrativa, empiezas a seguirte a ti mismo. La incredulidad no es solo creer que Dios existe, dijo, es en realidad aceptar lo que Él dice como la verdad. Y eso es algo que probablemente nunca has hecho. Continuó, mucha gente confía en sí misma. Quiero que entiendas que lo que el mundo nos enseña es diferente de lo que la Biblia enseña. Dije, está bien. Él preguntó, ¿has oído alguna vez, sigue tu corazón y confía en tus pensamientos, cree en ti mismo? Respondí, absolutamente. Eso es lo que he tratado de vivir toda mi vida. Y él dijo, exacto. ¿Sabías que eso va directamente en contra de la palabra de Dios? Pregunté, ¿en serio? Entonces si no confío en mí mismo, ¿en quién se supone que debo confiar? Él dijo, buena pregunta. Veamos qué dicen tus pensamientos, veamos qué dice la Biblia sobre tus pensamientos. Fue a Génesis capítulo 6, versículo 5, que dice, y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Me lo explicó, todos tus pensamientos. Significa todos tus pensamientos, tu imaginación y el corazón es solamente el mal. Si algo es solamente malo, significa que no hay nada bueno en ello, es solo eso. Dije, está bien. Y él preguntó, pero déjame preguntarte algo. ¿Tienes el pensamiento de que amas a tus amigos? Respondí, absolutamente. ¿Tienes el pensamiento de que morirías por tus amigos? Eso es muy honorable. ¿Dirías que es algo honorable? Y yo dije, absolutamente. ¿Quién daría su vida por alguien más? Para mí, eso es muy honorable. Pero si lees las primeras 3 palabras de este versículo, que dice, preguntó, y vio Dios. Luego me preguntó, lo que Dios ve versus lo que tú ves. ¿Es lo mismo? ¿Es diferente? Respondí, es completamente diferente. Dios está diciendo que todos mis pensamientos son malos, que mi corazón es malo. ¿Por qué? Él me llevó a Romanos capítulo 7, versículo 15, que dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Él explicó, aquí está diciendo que las cosas que quieres hacer, no las haces. ¿Querías disparar a la gente? ¿Querías estar deprimido? ¿Querías estar solo? ¿Querías terminar en el cielo? Quiero decir, en la prisión. Y respondí, no, por supuesto que no. Él preguntó, ¿pero por qué terminaste allí? ¿Por qué no quieres estar deprimido, pero te sientes deprimido todo el tiempo? ¿Odias la soledad, odias el vacío, pero por qué sigues sintiéndote así? Respondí, no lo sé. Él dijo, está en la Biblia. Y leyó 2 versículos después, Romanos capítulo 7, versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Me preguntó, ¿qué te está haciendo sentir vacío? ¿Eres tú y tus decisiones? No, es el pecado dentro de ti. Empezó a explicármelo y pensé, está bien, eso tiene sentido. Y él dijo que esto se reitera 2 veces en los versículos 19 y 20. El versículo 20 dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ahí mismo pudo ponerlo en perspectiva, estás haciendo cosas que no quieres hacer, y eso significa que no eres tú quien las está haciendo, porque si hicieras las cosas que quieres hacer, como por ejemplo comer un buen corte de carne y langosta, no te arrepentirías de eso. Pero, ¿por qué después de consumir metanfetamina o una línea de cocaína o tomar codeína con soda, por qué después, cuando pasa el efecto, empiezas a sentir y a arrepentirte? Es porque no eres tú quien lo está haciendo, es él. Pecado que te arrastra a hacerlo. Nunca había entendido el pecado de esa manera. Luego empezó a explicar, ¿sabías que naciste como pecador? Y yo dije, ¿qué? No, imposible. No hay manera. Miras a un bebé. Es súper lindo. No hay manera de que yo siempre haya sido así. Hubo cosas externas que me influyeron. Y él dijo, eso es parcialmente cierto, pero lo que la Biblia dice es muy preciso. Me mostró Romanos capítulo 5, versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Por cuanto todos pecaron. Un hombre, me preguntó, ¿sabes quién es este hombre? Respondí, no. Él dijo, es Adán y Eva. Y yo pregunté, ¿cómo puede salir toda una generación de 2 personas? No tiene sentido para mí. Y él dijo, bien, déjame explicarte. ¿Cuánto más retrocedes en tus generaciones? Por ejemplo, ¿hay menos seres humanos o más seres humanos? Y yo dije, oh, hay menos.
Mientras más avanza el tiempo, por supuesto que la gente va a tener más hijos. Pero antes de eso, será todo hasta llegar a 2 personas. Así que me lo explicó de manera lógica. Luego dijo, si miras una manzana, por ejemplo, miras una semilla de manzana. Si ves la semilla, ¿dónde están las manzanas? Respondí, no lo sé. Y él dijo, pero si plantas esa semilla, la riegas y crece. ¿Qué tipo de frutos va a producir? Solo manzanas. Asimismo, hablabas del bebé, decías que cuando miras a un bebé, ¿dónde está el pecado? No hay pecado. Pero a medida que crece, a medida que madura, ¿qué pasa? ¿Qué sale de él? Mentir, engañar, manipular, robar, incluso asesinar. Los pecados empiezan a salir de él. Y yo dije, es cierto. Él dijo, eres chino, no elegiste ser chino, ¿verdad? Dije, no, naciste así, fue heredado. Tu padre era chino, el padre de tu padre era chino, etc. Así que de la misma manera, Adán pecó, engendró a esta persona. Esa persona y así sucesivamente, y fue transmitido a través de la semilla hasta ti. Y yo dije, oh, entonces él dijo algo que realmente me sorprendió, todas las cosas que has estado haciendo en tu vida, todas las cosas malas que te llevan a estar vacío y deprimido y miserable, es normal. Cuando escuché eso, toda mi vida me habían dicho que no era normal, que era bipolar. La gente decía que tenía TOC, que era esquizofrénico, todas estas cosas locas. Pero lo que me estaba diciendo por primera vez era que soy normal. Porque el pecado es lo que me está haciendo hacer eso, no yo. En ese momento, él dijo, entonces, ¿qué necesita pasar? El pecado tiene que ser atendido, porque el pecado es lo que te está haciendo hacer esto. Una vez que te liberas del pecado, es como el cáncer, explicó, es como un virus. Digamos que tienes un resfriado, gripe común, tienes nariz que moquea, fiebre, dolor de garganta. Si solo tomas medicamentos para atender los síntomas, ¿eso eliminará el virus? Y yo dije, no. De la misma manera, continuó, eras una persona que cuando estabas enojado, tratabas de controlar tu ira, ¿verdad? Le conté que había estado en control de la ira, que había ido a terapia en prisión, que había pasado con excelentes calificaciones y aún así me sentía vacío. Él me dijo, las personas que piensan que son lujuriosas dicen, oh, solo dejaré de ver pornografía, dejaré de codiciar o miraré a otro lado, pero no se dan cuenta de que eso es solo el síntoma del pecado. ¿De dónde viene la lujuria? Viene del pecado, así que la gente está tratando de poner una curita sobre esta enorme herida. Dios está diciendo, continuó, que quieres entender primero que el pecado es incredulidad, lo que significa que no crees en Dios. Y eso en sí mismo comienza a conducir a todas estas otras cosas. Fornicación, lujuria, asesinato, envidia, celos, todo eso. Cuando lo puso en esa perspectiva, pude ver, oh, está bien, entonces nacemos como pecadores, todos nuestros pensamientos son malos. Él habló de Jeremías 17, versículo 9, que habla de nuestro corazón, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Empezó a explicar esa parte. ¿Qué es nuestro corazón? Dice que es engañoso más que todas las cosas. Engañoso significa que es el mayor mentiroso. Y dice más que todas las cosas, lo que significa que es el mayor mentiroso. Y luego dice perverso. Y luego dice ¿quién lo conocerá? Cuando alguien dice ¿quién sabe? ¿Qué significa eso? Nadie sabe, nadie piensa que su corazón es engañoso más que todas las cosas, perverso y todo eso. Por eso la gente sigue su corazón. Pero lo que quiero que entiendas, me dijo, es que cuando sigues tu corazón y haces lo que te parece bien, este es el resultado y el subproducto de por qué vives tu vida en el vacío. Eres una persona imperfecta tratando de vivir perfectamente. Y por eso continuamente fracasas, y eso es lo que está produciendo el vacío dentro de tu corazón. En ese momento sentí una chispa de esperanza en mi corazón, porque nadie me había explicado esto antes. Nunca me habían explicado que esencialmente estaba perdiendo el punto y que toda esa automedicación era en vano. Él me dio el antídoto. Luego pasó a hablar sobre Jesucristo. ¿Sabes quién es Jesús? Respondí, por supuesto, es el tipo que cuelga en la cruz. ¿Y sabes lo que hizo? Respondí, oh, sí, murió por nuestros pecados. Y él dijo, exactamente, pero murió por todos tus pecados. ¿Lo sabías? Y yo dije, ¿todos mis pecados? Entonces, pecados pasados y presentes, lo entiendo, pero ¿qué pasa con los futuros? No tengo que seguirlo. Y él dijo, no, pecados futuros también. Y yo dije, muéstrame dónde dice eso en la Biblia. Así que me habló de Juan capítulo 1, versículo 29, que dice, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Me preguntó, ¿dónde están tus pecados? ¿Pecas en el cielo? ¿Pecas incluso en el infierno? Todos tus pecados están en el mundo, ¿verdad? Y yo dije, sí. Entonces, si Dios dice que quitó tus pecados del mundo y el mundo todavía está funcionando, todavía está vivo. Eso significa que quitó los pecados desde el primer hombre que estuvo en este mundo hasta el último hombre que estará en este mundo. No sabemos quién es el último hombre, ¿verdad?
así que en realidad se está encargando de todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. Cuando pensé en eso, pude sentir, oh, eso es lo que hizo Jesús. Por eso la gente está tan feliz con él, porque literalmente nos ha perfeccionado. Luego habló sobre cuál es el castigo del pecado. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero dice que esta palabra pero es tan asombrosa. Lo cambia todo, y dice, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Estaba diciendo que es un regalo. ¿Trabajas por tus regalos? Si es tu cumpleaños, ¿trabajas y alguien te da un regalo? No, el regalo es, trabajas o no, si es tu cumpleaños, lo recibirás, ¿verdad? Y yo dije, es cierto. Así que es por gracia, dijo, que Dios ha dado esto a todas las personas. El problema es, sin embargo, que la gente no cree esto. ¿Por qué? Porque cuando te miras a ti mismo, probablemente todavía estás llevando un arma. Y tenía toda la razón, probablemente todavía estás tomando drogas. Absolutamente cierto. Cuando te miras a ti mismo, tus pensamientos y tu corazón te dicen, eres un pecador. No importa que pecas, llevas un arma, estás codiciando, estás haciendo esto, estás haciendo aquello, pero ¿qué dice la palabra de Dios de nuevo acerca de todos nuestros pensamientos? Y justo ahí me di cuenta, oh, esto es, Génesis 6:5 dice que todos mis pensamientos son solamente el mal continuamente. ¿Por qué? Porque siempre van en contra de la palabra de Dios. Me explicó eso y dijo, tienes una elección que hacer. Vas a confiar en Hebreos capítulo 10, versículos 10, 14 y 17. Hebreos 10 y 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Cuando desglosamos este versículo, él dijo, una ofrenda, ¿quién es esta ofrenda única? Dice que es Jesucristo, ¿verdad? Y luego dice perfeccionado, ¿en qué tiempo está? Está en tiempo pasado, lo que significa ya completado, ya hecho, y dice para siempre, lo que significa eternamente. Jesucristo murió en la cruz, la gente sabe esto, no fracasó, lo saben. Saben que, después de 3 días resucitó y justificó a la gente, lo saben. Pero cuando se miran a sí mismos y ven su imagen, sus pensamientos les dicen que son pecadores. ¿Qué son sus pensamientos? Y luego está la palabra de Dios que dice que están perfeccionados para siempre por fe. Tenemos que aceptar la palabra de Dios exactamente como es, pero el problema es, ¿qué es el pecado? Incredulidad. Así que no creen, no, sí, sé que me perfeccionó. Pero todavía tengo que hacer algo al respecto. Todavía tengo que vivir como Cristo y amar a mi prójimo como a mí mismo. Comenzó a explicarme esto. Dijo, no estoy diciendo que peques como quieras. No estoy diciendo que lleves un arma y dispares a la gente y digas que eres justo. Lo que estoy diciendo es que hacer buenas obras y tener fe son dos cosas diferentes. Dice en la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué tipo de fe? Creer y decir amén, Dios, aunque me siento como un pecador, si tú dices que soy justo y perfeccionado para siempre a través de tu Hijo y que Él no fracasó en la cruz, que lavó todos mis pecados pasados, presentes y futuros, entonces amén, voy a desechar lo que siento, lo que pienso y voy a creer tu palabra por encima de mis pensamientos. Cuando lo puso en perspectiva, me preguntó, del lado de Dios, ¿tú crees que Jesús murió? ¿Crees que lavó todos tus pecados? ¿Ves lo que realmente es el pecado? Del lado de Dios, ¿eres perfecto? ¿Eres justo? Y justo entonces dije, sí, soy perfecto, soy justo. Él dijo, amén. ¿Por qué? No porque hayas hecho algo bueno, sino porque fue todo y por fe, y por Dios solo, por Jesús solo. Cuando me di cuenta de eso, fue la primera vez que conocí a Jesús de verdad. Sentí que, conocer a Jesús, entender teóricamente quién era, versus realmente conectarme con Él y aceptarlo en mi corazón, eso fue lo que cambió mi vida ese día. Eso cambió mi vida. Mientras escuchaba al pastor, dentro de mí se desataba una guerra. La esperanza era grande, pero también había otra fuerza diciéndome, no escuches esto. Ya saben, tú, perfecto. Vamos, el pastor quizás no sepa lo que hiciste, pero tú sí sabes lo que hiciste. Había una lucha, un gran tira y afloja dentro de mi corazón y mi mente. Un lado me decía, no eres justo, no puede ser tan simple como aceptar la palabra y decir que eres justo y entonces todos los pecados son perdonados. En serio, si fuera así, la gente viviría como animales, ¿no es cierto? En ese momento pensé, estos son mis pensamientos. No sé nada de la palabra de Dios, pero estoy tratando de discutir con un pastor que ha dedicado toda su vida a la palabra de Dios. Probablemente sea más inteligente aceptar lo que dice, pero hacerle preguntas. Así que empecé a hundir los talones y a hacerle preguntas. Le dije, entonces, si soy justo y salgo y mato a alguien, como en esas películas de mafia, y luego me confieso, ¿significa eso que mi pecado seguirá siendo perdonado? Él sonrió y dijo, piénsalo, piénsalo. Y continuó, estoy casado, pero antes no siempre estuve casado. Antes de casarme, si veía a una mujer hermosa en la calle, podía acercarme a ella, podíamos salir, etc. Pero ahora que estoy casado, incluso si veo a una mujer hermosa, ¿puedo acercarme a ella? No, porque pensaré en el corazón de mi esposa, en nuestra relación.
Pensaré en mi esposa y eso solo me detendrá porque no quiero engañarla. De la misma manera, dijo, cuando recibes la salvación, piénsalo. Tu vida estaba condenada al infierno. Básicamente estabas caminando por el camino de la destrucción eterna, que es el infierno. Pero sientes esta felicidad, esta esperanza. Porque Dios te ha salvado de tus pecados y del fuego del infierno. ¿Irás entonces a faltarle el respeto, a abofetearlo en la cara y hacer lo que quieras? Esa relación es lo que te va a detener. Sí, eres un bebé ahora, puede que peques, me dijo, y pecarás hasta que mueras porque la carne es carne. Pero lo asombroso es que, a medida que creces con Dios, Dios va a cultivarte. Dios va a cortar las cosas que Él ve apropiadas y las que ve inapropiadas en tu vida. A partir de entonces, pude encontrar esa paz. La forma en que el pastor lo estaba explicando era cierta. Y esa voz que era muy fuerte, que decía no sabe de qué está hablando, esto suena loco, no eres justo, recuerdas tus pecados, no deberías seguir a esta persona. Deberías irte, había algo que me seguía diciendo que simplemente me fuera, que saliera de ahí. Pero cuando me quedé, pude ver que el verdadero evangelio se estaba plantando en mi corazón. Él no dijo nada sobre que yo dejara las drogas, que dejara mi pandilla o que abandonara mi estilo de vida. No dijo nada sobre eso. Lo que noté que estaba haciendo era plantar esperanza en mi corazón. Y eso estaba expulsando cosas que yo no quería. Ya no quería llevar mi arma. Empecé a sentir, en ese momento no lo sabía, pero empecé a sentir convicción en mi corazón. Si Jesús hizo todo esto por un cerdo como yo, por una persona tan mala como yo, ¿por qué lo iría a irrespetar? Vengo de una vida de pandillas, de una cultura de pandillas, todo se trata de respeto. Entonces, ¿por qué iría a faltarle el respeto a Jesús si hizo todas estas cosas por mí? Y empecé a sentir eso en mi corazón y poco a poco se iba eliminando. Luego le hice otra pregunta, recuerdo mis pecados, ¿qué hacemos con eso? Y entonces me mostró Hebreos las 10 y 17. Nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Me preguntó, ¿tú recuerdas tus pecados? Pero eso no importa. ¿Sabes por qué? Dije, ¿por qué? Y él respondió, porque Dios Todopoderoso está diciendo que tus pecados, tus iniquidades, Él ya no los recuerda más. Déjame preguntarte algo, dijo, ¿crees que Dios es un mentiroso? ¿Puede mentir? Y yo dije, no, por supuesto que no. Él es Dios. Eso es lo que lo hace diferente del hombre, Él no puede mentir. Y él dijo, amén. Entonces, si Dios dice no recuerdo los pecados de este hombre, ninguno de sus pecados, todos sus pecados, los he olvidado, puede entonces decir, bueno, en 2007 hiciste un tiroteo, hiciste esto y lo otro, ¿tienes que pagar por eso? No, no puede. Y a partir de eso, pude ver, wow, cuánto más le preguntaba, más peleaba él con la palabra de Dios. Estaba plantando esperanza, que es la palabra de Dios, en mi corazón. Y eso me hacía sentir más alivio cada vez que él dejaba caer una verdad o una joya. Solo pensaba, oh, lo estoy entendiendo, ¿por qué no enseñan esto así? Ese era mi sentir, ¿por qué no le enseñan esto a la gente? Porque conozco a muchas personas que están sufriendo por su pecado, su vacío y su abismo. Y me di cuenta en ese momento que no soy el único. Mis amigos también pasan por esto. Ellos también. Cuando se emborrachan, empiezan a hablar de que se sienten deprimidos. Una habitación con 100 de nosotros, y todos se sienten vacíos. ¿Cómo es posible? Se sienten solos. ¿Por qué? Porque es algo espiritual. Y comencé a darme cuenta de eso. Después de esta conversación pensé en cómo sería volver al mundo. Obviamente tenía el evangelio, tenía esperanza, pero todavía estaba la pandilla. Y por lo que sabemos, no es un estilo de vida fácil de abandonar. Tenía preguntas como esas también. Le dije, pastor, usted no es de una pandilla, pero ahora que estoy haciendo esto, tengo un dilema. Esta no es solo mi pandilla, esta es mi familia. Mi hermano es de ahí, algunos de mis primos son de ahí. Sus hermanos también. Somos literalmente una familia. ¿Cómo me alejo de esto? El pastor dijo, piénsalo. ¿Dios quiere que estés en la pandilla? No. ¿Eres capaz de alejarte de ese estilo de vida? Probablemente no, al menos no de inmediato. Pero, ¿crees que Dios es capaz de protegerte a través de todo esto? Lo pensé, sí. Él dijo, ahí es donde tienes que enfocarte. Lo que estoy diciendo es que tus amigos también necesitan recibir esta preciosa noticia. Oh, pero pastor, no sé cómo predicar. Este es mi primer día. No te estoy diciendo que prediques. Lo que te estoy diciendo es que vivas feliz, vivas con esperanza en tu corazón, porque Dios te establecerá como un pilar para que la gente se conecte contigo. Dijo, cuando estés con tus amigos, tal vez no vayas a los clubes con ellos y esas cosas si puedes, pero siempre habla de la felicidad que estás sintiendo. Así que al principio hablaba de felicidad y me miraban como si fuera extraño. Lo primero fue, especialmente cuando dije, oigan, chicos, soy justo, se rieron, si tú eres justo, nosotros también somos justos porque eres uno de los peores del grupo. Pero poco a poco, todo lo que hacía era compartir mi testimonio. ¿Han sentido alguna vez ese vacío? Yo siento este vacío que sienten ustedes. Y eso abría la conversación.
Algunos de mis amigos decían, estás siendo raro, hermano. Y yo decía, está bien. Y me retiraba porque mi enfoque era, Dios, te preocupas por mis amigos más que yo, los amas más que yo, te encargarás de ello, es tu responsabilidad. Y realmente el pastor puso eso en mi mente. Él me dijo, tienes que entender que solo eres un mensajero. Cuando vayas y hables solo de felicidad, ganarás los corazones de las personas. No les impongas la religión, ni siquiera prediques sobre eso, ni siquiera hables de Jesús. Y yo dije, ¿qué? Y entonces me dio mi primera tarea con mi padre. Me preguntó, ¿cómo es tu relación con tu padre? Y yo dije, es horrible. Y pensé, ¿por qué me está preguntando esto? Y efectivamente, él dijo, después de leer esta escritura, después de darte cuenta, fue tu padre quien bebía y te lastimaba. Y justo ahí pensé, oh, hombre. Él dijo, piénsalo. Tus pensamientos están constantemente cambiando, ¿verdad? Un minuto estás feliz, al siguiente estás triste. Si algo está cambiando constantemente, si una persona dice una cosa y hace otra, ¿cómo llamas a esa persona? Dije, inestable. Mentirosa. Él dijo, exactamente, mentirosa. Así que tus pensamientos te mienten todos los días. Deberías confiar en lo que piensas sobre tu padre. ¿Qué es lo odio? Quiero que muera, esto y aquello, o deberías confiar en la palabra de Dios que nunca cambia. Si una persona nunca cambia, es la misma y dentro de 60 años sigue diciendo lo mismo, esa es una persona confiable. La palabra de Dios nunca cambia, lo que está diciendo es que no fue tu padre quien hizo eso, fue el pecado dentro de él. Al igual que tú, robando a personas inocentes, lastimando a personas y sintiéndote culpable después, no queriendo depresión y soledad y vacío. No eras tú, era el pecado dentro de ti. Así que lo que quiero que hagas personalmente, dijo, es hablar con tu padre, ser amable con él, pero si puedes, yo diría que le pidas disculpas a tu padre. Y justo ahí me enojé. ¿Disculparme? Yo soy la víctima. Me han golpeado toda mi vida y me obligaron a salir de casa, básicamente a las calles, donde terminé yendo a prisión. Este fue un hombre que era responsable de cultivarme y convertirme en un monstruo. Básicamente, ¿y tengo que pedirle disculpas? Y luego él dijo, tienes razón, pero debido a tu autojusticia eres miserable. ¿No sales y ves a personas en las calles que tienen padres que son muy cariñosos con ellos? ¿No sientes ese vacío y esa rabia dentro de ti? Y yo dije, sí, lo siento. Él dijo, así que lo que quiero que entiendas es que cuando dos personas tienen razón, ¿por qué discuten dos personas? Porque ambas partes tienen razón. ¿Por qué dos países van a la guerra? Porque un país defiende su creencia y otro país defiende su creencia. Entonces, cuando hay guerra, puede haber paz, las ciudades se rompen, las familias se desgarran, no hay paz. Así que solo sé tú el equivocado y creo que, por fe Dios otorgará su gracia sobre ti, tu padre. Nadie ha fracasado siguiéndola. Palabra de Dios. Así que en ese momento pensé, está bien. Me reuní con mi padre, fuimos a comer comida vietnamita, sopa vietnamita, el famoso pho. Fue incómodo. Estaba parado frente a él y pensaba, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué? De nuevo. Esos pensamientos venían, ¿por qué estás aquí? Debes irte. Esto es vergonzoso. ¿Y si dice que no? ¿Y si dice sí? Tienes razón, deberías disculparte. ¿Fui un buen padre? Podrían pelear, podrías terminar matándolo. Todos estos pensamientos corrían por mi mente. Pero recordé en ese momento que el pastor me estaba diciendo que siguiera la palabra de Dios y recordara que mis pensamientos son solamente el mal. Así que no voy a seguir eso, voy a seguir la palabra de Dios. Me senté allí y dije, papá, realmente, padre, lo siento por ser un mal hijo, lo siento por haber sido un pandillero y traer vergüenza a la familia. Porque eso es algo grande en la cultura china. Lo siento por no entender que viniste a América con $100 en tu bolsillo y que tuviste que defenderte solo. Lo siento por no haber cumplido con ese estándar que tenías. Viniste por el sueño americano y yo fui la pesadilla americana. Y justo en ese momento, mi padre me miró y comenzó a llorar, llorando incontrolablemente. Cada vez que pienso en ello, me emociono, pero cuando pienso en eso, puedo ver que algo lo golpeó de manera diferente. Y justo en ese momento, mi padre dijo, no, hijo, yo lo siento. Lo siento por no haber entendido la cultura. Lo siento por no haber podido controlar mi bebida. Y por eso tú, tu mamá y tu hermano tuvieron que sufrir. Lo siento mucho por eso. ¿Sabes? Realmente traté de ser un mejor padre, pero había algo que me seguía arrastrando de vuelta al alcohol. Cuando escuché eso, lloramos y nos abrazamos, y se sintió como si esos más de 20 años de ira, frustración, resentimiento, odio, se hubieran ido. Esto no es algo típico, pero cuando seguí la palabra de Dios por encima de mis sensaciones, cuando seguí al pastor, al siervo de Dios, y la palabra que me estaba dando, que era la palabra de Dios de la Biblia, por encima de mis pensamientos, pude experimentar paz, felicidad, reconciliación. Y ahora mi padre y yo tenemos una gran relación. Lo llevo a pescar de vez en cuando. Lo llevo a disparar, es increíble. ¿Cómo podemos tener eso? Bueno, es solo por la palabra de Dios.
Estos eran los desafíos que estaba enfrentando, pero cada vez que el pastor estaba ahí como amortiguador y seguía su palabra, simplemente iba él con mis problemas y él me daba la palabra de Dios. Nunca me condenaba. Nunca me decía necesitas hacer esto o aquello. Todo lo que decía era, bueno, esto es lo que dice la palabra de Dios. Mi esperanza para ti es que puedas aferrarte a esta palabra y seguir adelante con la palabra de Dios. Y cada vez que lo hacía, tenía buenos resultados. Ahora tengo pequeños amigos que son jóvenes y vienen a la iglesia conmigo. Tengo personas que están en un grupo de influencers donde muchos de ellos no son cristianos, pero estamos haciendo estudios bíblicos todos los lunes. Estas cosas. Solo la palabra de Dios me estaba llevando a hacer ministerio en prisiones, a hacer que mis amigos vinieran a la iglesia. No era nada que yo estuviera haciendo. Eso era con lo que realmente estaba desafiado, pero cuando me levanté y avancé con la palabra de Dios, Él se estaba encargando de todo por mí. No era nada que yo hiciera. La reacción de mi madre fue sorprendente. Ella me invitó sin pensar que yo entraría, y mucho menos que sería ministrado por el pastor, pero cuando vio lo que el Señor estaba haciendo en mi vida, lloraba lágrimas de alegría. Decía, aleluya, nunca pensé que mi hijo estaría sentado a mi lado, cautivado por la palabra de Dios y aceptando que es perfecto. Mi madre solía llamarme pequeño monstruo cuando era niño porque era un monstruo, era malo, peleaba todo el tiempo, hacía cosas malas, y mi madre no veía esperanza en mí. Pero recuerdo ese día, mi madre se regocijaba porque decía, pastor, la palabra de Dios es verdadera, siempre es verdadera. Lo que el pastor le dijo a mi madre, sin que yo lo supiera, fue, por mucho que te preocupes por tu hijo, por mucho que quieras que tu hijo vaya al cielo, ¿quién crees que lo ama más? Se preocupa más por él y quiere que esté en el cielo más. Y ella dijo, Dios, amén. Dios es más capaz que tú y más hábil, absolutamente. Así que renuncia a tu paternidad, básicamente entrégasela a Dios. Dios criará a tus hijos. Y dice en la Biblia, yo criaré a tus hijos y grande será su paz. Y cuando pensé en eso, amén, cuando mi madre me dejó ir completamente y dijo, está bien, Dios, Él comenzó a trabajar. Y ahora soy un predicador del evangelio. Soy una persona que trata de evangelizar. Nunca pensé que un pandillero como yo tendría algo que ver con la iglesia o querría volver a las prisiones para ayudar a la gente. Pero fue realmente por la gracia de Dios. Pero fue la fe de mi madre lo que realmente me impactó. Y el pastor le contó la historia de Lázaro. Cuando Lázaro estaba muerto, le dijo, hermana, piénsalo. Lázaro estaba muerto en la tumba durante 4 días. Lázaro tenía fe, no podía. Estaba muerto. Pero las personas a su alrededor, María y Marta, tenían fe. Y al final, ¿qué pasó? Todos en sus ojos veían a Lázaro muerto, apestaba, estaba podrido, lo que sea, durante 4 días. Pero la palabra de Jesús decía que estaba durmiendo. Entonces, ¿quién tenía razón? Jesús tenía razón. Lázaro salió de la tumba cuando Jesús lo llamó. De la misma manera, tu hijo, no importa si tiene fe. Mi madre dijo, ¿qué? Pero la fe que tú tienes es concurrente con Hechos capítulo 16, versículo 31, que dice, cree en el nombre de Jesús y serás salvo, tú y tu casa. Eso es lo que dice. Así que cuando esa palabra entró en el corazón de mi madre ya no comenzó a detenerme de hacer nada. Puso toda su fe en Dios y eso fue lo que me cambió. Han pasado varios años desde que encontré a Jesús. Si me preguntaran qué ha hecho Dios en estos últimos años mientras he caminado con Él, les diría que me ha bendecido continuamente. Cuando entendí que todos nuestros pensamientos son solamente malos, incluso los que creo que son buenos, eso me llevó a apoyarme en la palabra de Dios. Y a través de eso han sucedido muchas cosas. Vengo de una pandilla que tiene rivales. El hecho de que me haya vuelto cristiano en estos últimos años no significa que ellos hayan olvidado lo que hice cuando no era cristiano. Durante un tiempo tuve el pensamiento de que debería llevar mi arma, porque quería protegerme. Ya saben, soy cristiano, pero todavía tengo que estar alerta. Tuve esta lucha interna. Pero el pastor me dijo, suelta eso. Está bien, los que viven por la espada, mueren por la espada. Esa es la prueba de que no tienes fe en Dios. Dios está aquí. Él quiere caminar delante de ti y enderezará todos tus caminos torcidos. Dios está contigo hasta los confines de la tierra. Donde quiera que estés, Dios está contigo. Cuando me desafió a hacer eso en mi vida espiritual, en mi fe, la primera semana que dejé el arma, sucedió algo. Algunas personas me reconocieron del pasado. Había lastimado al hermano de alguien, a un miembro de la familia, y esa persona venía por mí. Esencialmente. Pero, resumiendo, Dios estaba allí y pudo hacer que estas personas se acercaran a mí y vieran la plataforma en la que estaba, que era Softbite de Belly y estas diferentes plataformas seculares. Uno de ellos me dijo, mira, hermano. Aunque hiciste lo que hiciste, manejaste tus asuntos en el pasado y este era un enemigo, un opositor, pero dijo, el vacío que sientes, que sentiste, yo también lo siento. Me dio la mano y dijo, la forma en que lo explicaste, nadie lo había explicado así. Y te respeto por eso. Así que, esencialmente, lo pasado, pasado está,
Eso solo Dios puede hacerlo, porque este hombre, por lo que entiendo, es budista. Una cosa que resonó con él fue el tema del pecado y el núcleo de su corazón, que era el vacío, y cuando me vio, dijo: hermano, estás representándonos, nos estás dando una voz, refiriéndose a estos miembros de pandillas asiáticas y a los asiáticos en general que son cristianos y a las personas que están pasando por la lucha. Cuando pensé en eso, me senté en mi auto y lloré, y pensé: wow, Dios, estás utilizando a una persona como yo. Mis pensamientos son verdaderamente malos. ¿Qué hubiera pasado si ese día hubiera tenido un arma y este hombre se me acercara y yo confiara en lo que pensaba? Oh, viene por mí y hubiera disparado. No estaría aquí dando testimonio, estaría de vuelta en prisión o tal vez me habrían disparado. Pero cuando pienso en ello, estoy tan agradecido de que, por difícil que sea, por muy correctos que parezcan mis pensamientos, cada vez que iba en contra de lo que pensaba y creía en la palabra de Dios a través del siervo, simplemente me bendecía de muchas maneras. Y ahora está empezando a reparar estas rivalidades. Años de derramamiento de sangre están comenzando a disiparse y es a través de estos testimonios que estoy dando. Ahora me estoy reuniendo con diferentes personas, con gente que, como dije, son enemigos o que son de equipos opuestos y todos nos estamos uniendo y hay mucha más paz en mi vecindario. Estoy muy agradecido por eso. La segunda cosa que ha estado sucediendo es ir a las prisiones. Estamos en la prisión estatal de Lancaster y muchas de sus peleas y tasas de violencia han disminuido. Y es porque cuando entro allí, estamos predicando el evangelio. No les digo a los asesinos y exconvictos que dejen de hacer lo que están haciendo. Lo que digo es: ¿sabes lo que Jesús hizo por ti? ¿Lo que realmente hizo por ti? ¿Sabes que tus pensamientos te condenan todos los días y te dicen que eres un pecador, lo que rompe tu espíritu? Y cuando tu espíritu está roto, no puedes sanar de eso. Así que generas este corazón de vaya, si ya soy así, no hay esperanza. Bien, podría hacer lo que quiera porque no hay esperanza de todos modos. Y eso es lo que Satanás quiere: romper nuestro espíritu a través de nuestros pensamientos. Así que les digo: no, eres perfecto. Me miran como si estuviera loco. ¿Perfecto? No sabes por lo que he pasado, no sabes los crímenes, ni siquiera sabes por qué estoy aquí. Estoy aquí por doble homicidio. ¿Cómo puedo ser perfecto? Sí, hiciste eso, les digo, y abro la Biblia y les explico que no eres tú, hay un pecado dentro de ti. Para deshacerte de eso, les explico que no hay condenación en este mundo. Romanos capítulo 8, versículo 1. Dios no vino a este mundo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Si el Señor es tu Salvador, significa que te salvó de algo. ¿De qué crees que te salvó? Y justo ahí se encienden las bombillas. Están libres de la carga del pecado, de la responsabilidad del pecado y comienzan a vivir mejor. Estamos impactando a cada persona individualmente y creando pilares y vasos de ellos. Y ellos también pueden predicar a otros reclusos, y las cosas están mejorando dentro de la prisión. Estas son unidades de nivel 3, unidades de nivel 4 de máxima seguridad, incluso en unidades de nivel 2 de seguridad mínima. Estamos plantando esperanza dentro de las personas, mientras que otras personas les dicen: no hagas esto, no hagas aquello. Eso es como decirle a un adicto a la metanfetamina: deja de hacer metanfetamina. No va a hacer nada por ellos. Tenemos que proporcionarles las herramientas, tenemos que proporcionarles esperanza en su corazón para superar estas cosas. Eso es lo que el pastor hizo por mí, y eso es lo que hago literalmente desde 2015 hasta ahora. Es lo mismo, es la misma rutina. Proporcionar esperanza en el corazón de las personas. Por eso, cuando estoy en estas plataformas seculares, siempre lo llevo de vuelta a Dios. Tengo que hacerlo, porque eso es a lo que ser adus todo. ¿Quién es Jesús para mí? Jesús para mí es el camino, la verdad y la luz. Es el único camino, significando el único camino hacia Dios. Jesús para mí lo es todo, porque sin Él no soy nada. Honestamente, si despojas a este hombre de Jesús, si despojas a este hombre de Dios, ¿sería capaz siquiera de predicar audazmente este evangelio? Este evangelio no es mi evangelio, es el evangelio de Jesucristo, son las buenas nuevas. Así que Jesús para mí es literalmente la luz, la verdad, el camino, lo que significa que sin Él no tengo camino, sin Él no tengo verdad y sin Él no hay luz en mi vida. Eso es quién es Jesús para mí. Él es mi Salvador y me salvó de adicciones, de ser pandillero. Sí, todo eso está bien, pero de lo que realmente me salvó fue del pecado. Me lavó, me limpió y entró en el cielo, Hebreos las 9:12, y obtuvo redención eterna para nosotros. Eso es quién es Jesús para mí. Él es mi Señor, Él es mi Salvador y verdaderamente sin Él no soy nada. Probablemente estaría drogado en la calle o estaría muerto. O estaría en prisión de por vida sin Jesús. Esos serían mis únicos 3 destinos. Pero porque tengo a Jesús puedo vivir. Para mí, Él lo es todo. Y mi esperanza es que la gente vea que eso es lo que Jesús es para todos, no solo para mí. Para aquellos que están viendo ahora y que no están caminando con Jesús, les diría que está bien, en primer lugar, que entiendan lo que es el verdadero pecado. La carga del pecado no recae sobre nosotros. Por supuesto, debemos arrepentirnos y volver a Dios.
Pero Dios nos ama, siempre nos está esperando, y hay cosas en este mundo que podemos estar persiguiendo, ya sea dinero, fama o simplemente un estilo de vida tranquilo, lo que sea. La verdadera paz en realidad viene de Dios. Rezo y espero que Dios entre en todos los que están escuchando. Dios no quiere perder a nadie, esa no era su voluntad, Él quería santificarnos. Quiero que entiendan que ese vacío y ese abismo que sienten, seguirán sintiéndolo. Porque eso solo puede ser llenado por el Espíritu, así que sí, sigan su curso, por supuesto. Yo tuve que pasar por la prisión, lo entiendo, pero eventualmente creo que Dios será el maestro de todos. No quiero que la gente sienta condenación. Quiero que entiendan que habrá convicción, habrá un corazón de anhelo, y ese anhelo viene de Dios. Tómenlo de mí, soy una persona que ha pasado por lo más bajo de lo bajo. He pasado por el infierno en la tierra, que es la prisión, y no encontré nada. No encontré nada, y todo esto me llevó de vuelta a Dios. Así que creo que todo es parte del plan de Dios para que algunas personas se desvíen y hagan esto y aquello, pero Dios es el alfa, lo que significa el principio, y también es el omega, que es el fin. Mientras tanto, podemos estar desviándonos y haciendo estas cosas. Pero comienza con Dios y termina con Dios, lo queramos o no, y esa es la verdad. Así que oro para que todos los que están escuchando, especialmente las personas que no son creyentes, si sienten ese vacío y ese abismo y han probado todo para tratar de llenar ese vacío, tal vez puedan darle una oportunidad. Y lo que quiero decir con eso es que Él me dio esperanza y felicidad, y ese mismo Dios que me ama y me ayudó, creo que también puede ayudarte y te ayudará. Ese es mi mensaje para el mundo. Para aquellos que tienen un pie dentro y uno fuera. Para aquellos que dicen, oye, soy cristiano, pero pueden no estar completamente adentro. Una palabra de aliento que puedo dar a los que están viendo, vuelve a ver este testimonio y toma notas. Tener un pie dentro y un pie fuera viene del pecado. Dios no quiere que amemos al mundo. Él quiere que estemos en el mundo pero que no seamos del mundo. Así que tenemos que entender nuestra verdadera identidad. Somos perfectos. Si somos perfeccionados y podemos ir al cielo. No es una licencia para pecar. Lo que Dios quiere que entendamos es que es para construir una relación. Así como las personas que se casan es para profundizar su relación matrimonial, cuando recibimos la salvación es para profundizar nuestra relación con Dios. Así que, si sientes que tienes un pie dentro y un pie fuera, Dios no quiere eso, esa no es su voluntad. Él te dio la salvación para poder tener una mejor relación contigo. Vivir con Dios que creó el dinero, la felicidad, la riqueza, la sabiduría, todo. ¿Cuánto más feliz sería estar con esa persona que creó todas esas cosas? Pero entiendo que la tentación está ahí, entiendo que el mundo está ahí, entiendo que Satanás está muy vivo. Podemos verlo en todos los medios de comunicación, pero lo que Dios quiere que entendamos es que Él nos ha hecho perfectos y Él dice, tú eres la luz del mundo, tú eres la sal de la tierra. Él dice, tú eres redimido, tú eres una nueva criatura. Él no dice, trata de ser una nueva criatura, trata de ser la luz del mundo, Él dice tú eres. Así que cuando tomas eso por fe, oye, soy la luz del mundo, bueno, ¿la luz camina en oscuridad? No lo hace. ¿La sal pierde su sabor? No lo hace. Y somos nuevas criaturas, no un proceso de ser hechos una nueva criatura. No, por fe. Jesús nos hizo una nueva criatura. Así que cuando esos pensamientos vienen y nos dicen que mantengamos un pie dentro y un pie fuera, que amemos al mundo, podemos luchar contra eso, ¿no? Este no soy yo. Este es Satanás tratando de decirme y arrastrarme de vuelta a la perdición. Pero no somos de los que retroceden a la perdición, sino que creemos para la salvación del alma. Así que somos la luz del mundo. Y tampoco es nada que tengas que hacer. Tienes que darte cuenta de lo que Jesús le dijo a Pedro. Él dijo, yo te haré pescador de hombres. Dios tiene que hacerlo. Dios es el que nos hará insuficientes. Él no dijo ve y sé un pescador de hombres. Dijo yo te haré. Así que si tienes fe en que Dios te ayudará, aunque tengas un pie dentro y un pie fuera, esa fe cambiará tu perspectiva. Te cambiará de tener un pie fuera y un pie dentro a estar completamente dentro y vivir según el estándar y la voluntad de Dios. Mis últimas palabras para las personas que están viendo al otro lado de la pantalla son, si no sacas nada de este largo testimonio porque tiendo a hablar mucho, quiero que te des cuenta de que, si Dios está diciendo que somos perfectos, si Dios envió a su único hijo que no falló y te hizo justo para siempre, ¿sería inteligente seguirlo a él o seguir nuestros pensamientos? Tenemos que hacer una elección. Y rezo hoy, si estás viendo esto, por favor, toma esa decisión de que ya no voy a seguir mis pensamientos, que son solamente malos y cambian constantemente y son engañosos. Voy a seguir la palabra de Dios que nunca cambia, es viva. Es la palabra viva de Dios. La Biblia es Dios. Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Así que lo que está diciendo es que cuando aceptas estas palabras exactamente como son, estás aceptando a Dios. Eso es lo que significa aceptar. Rezo para que verdaderamente luchemos contra los pensamientos de condenación.
Los pensamientos que Satanás planta dentro de nosotros, como lo hizo con Judas Iscariote. Él quiere que nos demos cuenta de lo que dice la palabra de Dios versus lo que dicen nuestros pensamientos. Y rezo para que frente a eso, por favor, elijan la palabra de Dios cada vez, sin importar cuán correctos se sientan sus pensamientos, sin importar cuán correctos parezcan sus pensamientos, por favor. Deséchenlos y acepten la palabra de Dios por encima de sus pensamientos. Para aquellos que están viendo al otro lado de la pantalla y están listos para dar su vida a Jesús, quisiera terminar con esta oración. Padre Celestial, verdaderamente estamos agradecidos de que nos permitas vivir hoy para experimentar este verdadero evangelio precioso, Señor, que somos perfeccionados para siempre, que somos justos, Señor. Oro a Dios para que nadie use esto como una licencia para pecar, sino más bien como un peldaño para tener una relación contigo y construir una relación y profundizar esa relación contigo. Deja que tus palabras, Dios, se hundan dentro de nuestros corazones y echen raíces, Señor, y permite que crezcan dentro de nuestros corazones. Por favor, nútrenos, Dios, a través de la palabra. Señor, si hay alguien que no es creyente, Dios, oro para que a través de estos testimonios hoy, Dios, puedas tocarlos con el corazón y dejarles entender la verdadera naturaleza del pecado y lo que está causando esa desconexión. Tú, Dios, quieres estar conectado con todos, amas a todos, pero hay este muro de pecado que nos está dividiendo. Señor, Padre Dios, oro para que permitas que eso se derrumbe hoy en los corazones de cualquiera de los oyentes, cualquiera que realmente te necesite, Dios. Si tienen algún problema, Señor, cualquier pregunta, por favor, permíteles que también se acerquen. Estamos aquí, Señor, para impulsar tu mensaje, Dios, y avanzar el reino. Si hay alguien que también está luchando con su fe, que han caído, se han alejado de ti, que han sido engañados pensando que tienen que hacer algo y mantener esta ley, Señor, por favor, déles el corazón de que, sin esta ley, sin ti, Dios, no hay nada que podamos hacer por nuestro pecado. Verdaderamente, Dios, si solo siguiéramos la ley y lo hiciéramos bien, Dios, ¿por qué tuviste que enviar a tu Hijo? Por favor, permíteles entender que, a través de la sangre todo pecado es limpiado, Señor. Por favor, permíteles creer eso, Dios, y a través de eso oro para que los cambies, Señor, como me has cambiado a mí, como has cambiado al hermano Eric. Oro a Dios para que cambies a estas personas que vienen a nosotros y les permitas entender que son justos, Dios, en tu justicia, y tu gracia, y tu misericordia es tan abundante, Dios, no quieres que nadie se aparte, Señor. Y también por sus familias, personas que están luchando, los creyentes que si tienen familias que están pasando por esto, que han perdido su esperanza en ti y se han alejado de ti, Dios, por favor, oro para que los traigas de vuelta a ti, Señor. A través de esta preciosa palabra, a través de nuestro testimonio, a través de tu voluntad, Dios, no dejes que nadie se escape, Dios. Gracias, Padre Dios, dejamos todo en tus manos y en el nombre de Jesús oramos. Amén.